Cuando me desperté me empecé a sentir mal, con mareo, veía todo doble, todo en nube veía. Y después de consumir me agarró dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista. Hemos tenido 214 consultas de intoxicaciones en las últimas 24 horas. Es una droga que no es de fácil acceso. Puede haber habido un error al momento del fraccionamiento. No era fentanilo, sino que era carfentanilo, que es una sustancia que no hay en nuestro país. Fracasó un plan para probar la eficacia de una droga nueva que combina clorhidrato de cocaína con un derivado del opio. Y una mañana nos despertamos y empezaban a aparecer personas fallecidas. Y nadie sabía bien por qué. No encontrábamos la razón. Y se sumaban los muertos y se sumaban los muertos. Y después se habló de la cocaína envenenada y del fentanilo. Guerra entre bandas. Alguien fraccionó mal. ¿Cómo pasan todas estas cosas? ¿Qué es lo que hay detrás de este siniestro negocio, entre comillas? ¿Cómo es que casi mueren más de 100 personas? Pero por suerte se detectó un antídoto y eso salvó muchas vidas. Pero el misterio sigue abierto y nos seguimos preguntando, ¿quién fue el asesino? Este es el informe. Pasadas las 22:30 del 1 de febrero de 2022, en el barrio Puerta 8, ubicado en la localidad de Loma Hermosa, partido de 3 de febrero, comenzó a venderse la cocaína envenenada. El episodio cobró gran repercusión, instalándose rápidamente en la agenda mediática por el peor motivo. Se desató una tragedia. 24 personas que consumieron la droga adulterada perdieron la vida y más de 80 terminaron hospitalizadas. Nosotros hemos tenido 214 consultas de intoxicaciones en las últimas 24 horas, de las cuales tenemos 20 fallecidos, son los 20 fallecidos que había para el día de ayer. Por suerte, desde la tarde y la noche y toda esta mañana no hemos tenido que lamentar más fallecimientos. Tenemos 20 personas en asistencia respiratoria mecánica, es decir, están con respirador, y 84 personas internadas. 84 personas internadas. ¿Saben dónde había comprado esta sustancia? Y en Puerta 8, como saben todo el mundo. Yo lo encontré desmayado, no respiraba, estaba con problemas respiratorios y yo me di cuenta que no reaccionaba. Aquella noche la selección argentina había disputado un encuentro que terminó ganando por 1-0 frente a su par de Colombia por las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Tras ver el partido, por los pasillos del barrio comenzó a circular esta droga envenenada entre los ocasionales compradores. De acuerdo a la investigación policial, la droga se terminó de vender alrededor de las 3 de la mañana. Cuando me desperté, me empecé a sentir mal, con mareo, veía todo doble, todo en nube veía. Y bueno, y cuando me desperté en el hospital. Me estaban haciendo RCP y a 5 minutos de entubarme. Y después de consumir me agarró dolor de panza, dolor de cabeza, se me nubló la vista. Y empecé a tener vómitos, y después vomité sangre a lo último y ya me asusté y me vine para el hospital. Es muy importante la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a aquellos que han comprado droga en estas últimas 24 horas que lo más que hay que descartarla. Mientras se aguardaban los resultados de los estudios toxicológicos para identificar la sustancia específica que había causado los fallecimientos, comenzaron a sonar nombres de potentes anestésicos como el fentanilo y su derivado, el carfentanilo, como posibles ingredientes contaminantes de la cocaína adulterada. Estuvimos recorriendo, hablando con cada uno de los pacientes que hasta ayer estaban totalmente intubados, con un paro respiratorio imposible de revertir, y a partir de la aplicación por parte del Ministerio de Salud de un protocolo de emergencia que se distribuyó en todos los hospitales, se pudo, porque es una droga que no es de fácil acceso. Rápidamente supimos que era un opioide
y que tenía un efecto muy largo y una potencia muy grande. Entonces uno piensa en el fentanilo. Resultó que no era fentanilo, sino que era carfentanilo, que es una sustancia que no hay en nuestro país. Es un anestésico muy, muy potente. Es un anestésico que se usa en animales de gran porte, se usa en uso veterinario. La policía bonaerense actuó con rapidez para intentar dar con los responsables del hecho y frenar la cadena de distribución de la droga envenenada. Poco a poco comenzaba a desentrañarse el entramado de relaciones entre narcos que derivó en el fatal incidente. Con una tarea muy fuerte del ministro de Justicia de la provincia pudimos conseguir los allanamientos y detener a las 4 de la mañana al cabecilla de esta banda de narcotraficantes de San Martín y fundamentalmente quien está sindicado como el cocinero. El operativo médico desplegado posibilitó que la tragedia no fuera aún mayor. En el marco de un creciente consumo de estupefacientes a nivel local, ¿con qué herramientas se cuenta para que no vuelvan a ocurrir episodios como el de Puerta 8? Si hay alguien que sabe de toda la lucha contra el narcotráfico, contra la venta de estupefacientes, sobre todo en barrios humildes, es la fiscal Mónica Cuñarro. Mónica, ¿por qué esto se da en barrios humildes? En general se da en barrios humildes porque la persecución criminal o este tipo de negocios suelen desarrollarse en sectores de barrios humildes, pero la plata que genera todo este negocio no vuelve al barrio humilde, sino que termina en las zonas ricas de las distintas ciudades. Pero básicamente no es en los barrios humildes porque ahí hay menos control policial, o ¿por qué? Porque lo viviste muy de cerca o lo vivís todos los días muy de cerca en tus investigaciones. ¿Cuál es la razón de que ahí es donde fraccionan, venden, etcétera, etcétera? Es muy complejo, excede a lo que es un programa de televisión, pero hay muchos elementos. Falta de política de persecución criminal, que no es la ley, el fiscal, un juez, sino que es desarrollo, salud, es decir, todos los otros componentes del Estado. Entiendo. En forma territorial. Si vos, en estos barrios vulnerables, tenés luz, tenés cloaca, tenés trabajo, tenés un club, una sociedad de fomento, entiendo, presencia política, territorial, por supuesto que este tipo de cuestiones descienden. ¿Por qué? Y porque uno sería ingenuo si... Por eso te resulta coherente que esto haya ocurrido en Puerta 8, un barrio humilde, al lado del basural. Te resulta coherente hasta que incluso que el envenenamiento haya ocurrido ahí. No me resulta coherente por eso. Yo creo que hubo... A ver, el narcotráfico es un negocio, es plata, sí. no es Cáritas, no es la pastoral social. Ese día había un partido de fútbol, si mal no recuerdo, era jueves. Sí. ¿No es cierto? Si hubiese habido partidos viernes y sábado, en vez de lamentar 24 víctimas, que fueron las personas que fallecieron, y casi 100 personas tratadas en los hospitales, en gravísimo estado de intoxicación, la cifra hubiese sido mayor. ¿Por qué digo esto? El narcotraficante no quiere que la persona se muera, digamos, quiere que vuelva a comprar. Sí. Su negocio es la compra y la venta. Entiendo. Entonces, obviamente, acá lo que hubo es, en una de las partes de las cadenas, para lograr mayor rentabilidad en el fraccionamiento, le metieron una sustancia X que provocó lo que provocó. Lo que sí, ¿por qué hubiera habido más muertes si los partidos eran sábado o domingo? Ya sabemos desde hace décadas, es un dato objetivo, es decir, acá
Yo trato de hablar con datos objetivos, pero también entiendo que es un programa y lo tiene que entender una persona común. Sí. Pero las estadísticas y los números muestran que de viernes a domingo son los días de mayor consumo. Como también diría que durante la pandemia el consumo se multiplicó en todos los sectores sociales. Pero si hay consumo en un sector rico, es muy difícil que lo que esté consumiendo esté contaminado. Entiendo. Que haya habido un partido ese día, sí, ¿influye? Por supuesto. Porque crea más excitación, más algo así. Porque se compra para mirar el partido. Por eso dije jueves. Ahora, a ver, el intendente no sabe dónde hay búnker, no le pregunta, no le cuentan los vecinos que lo votaron dónde están los búnker. Hay que estigmatizar solamente a esa gente vulnerable que tiene que soportar salir a trabajar. Hablo de lo que puedo afirmar en las causas en las que estoy. Salir a trabajar. Sí. Le piden peaje para salir y no sacarles... Estas bandas. Sí, no sacarles lo poco que tienen. Sí. Si detectan una casa en la que vive una mujer sola, una mujer con su marido que vuelve de la fábrica tarde, les dan determinadas cantidades de días para que se vayan y los amenazan de muerte o los matan. Estoy hablando de hechos que además no pasan solamente en Puerta 8, pasan en Cava, el territorio más rico de la República Argentina. Les usurpan, van ganando la cuadra, el pasillo, toda la zona. Mientras todo esto pasa, sí, y no es nuevo, bueno, supongo ¿qué pasa con la policía? Supongo que las autoridades policiales debían conocer bastante de esta distribución y dónde se vende y todo eso, ¿o me equivoco? Después de que pasó esto, hubo allanamientos, unos meses anteriores hubo 2 allanamientos con 14 papelitos, poquita marihuana. Sí. Cuando vi esos allanamientos dije, no van a encontrar en esos allanamientos la droga adulterada. Es decir, no hubo de nuevo un caso como el de Puerta 8, ¿por qué? Y porque hay una manera informar de regulación del narcotráfico en el que los medios masivos de comunicación, para que no me hagan de nuevo 1000 sumarios, lo digo, muestran todos los días como altísimos jefes policiales terminan... cobrando peaje. Condenados por ser parte, encubrir de la banda. Rosario es un ejemplo de esto, entiendo. Santa Fe es otro ejemplo, y podemos hablar de cientos de ejemplos. Es decir, lo que antes decíamos, en los 80 la policía generaba recaudación a través del juego y algún tipo de delitos, pero no con el tema del narcotráfico. Eso te cambió a partir de los 90, se extendió, no se detuvo, llegás hasta el día de hoy, donde, insisto, la clave está en una fuerte decisión de una política criminal con inserción territorial barrial. Vamos a ver las hipótesis que se forjaron alrededor del caso de la cocaína envenenada. A partir del letal episodio de contaminación masiva con cocaína cortada con carfentanilo, sucedido en Puerta 8, comenzaron a tejerse hipótesis sobre qué fue lo que llevó a que se produjera esta dramática situación. Habría que pensar que acá puede haber una situación de que puede haber habido un error al momento del fraccionamiento. Lo que sí tenemos que estar atentos es ¿por qué estaba esa sustancia ahí, en esos lugares de corte o fraccionamiento? Entonces la pregunta es, si confundieron, es que ya está introducida en el país y que se está preparando el lanzamiento en el mercado de una nueva opción. Y esto es lo preocupante, porque nos cambia el escenario epidemiológico en cuanto a la presencia de esta sustancia. El carfentanilo, ¿usted qué cree? ¿Que fue puesto adrede o que fue un error que cometieron quienes producían esta droga? No, o sea, fue puesto, era parte del componente de esta droga. En las escuchas inclusive se pone en manifiesto que la intención no era que esta droga fuera consumida de manera inhalatoria, sino que era para dosar
al cigarrillo de marihuana. Es un polvito blanco que se le pone arriba del cigarrillo de marihuana y es lo que se denomina como nevado. Hay varias hipótesis de investigación. Yo me inclino por una. Una dice que lo que quisieron hacer fue un atentado, o sea, que le quisieron pudrir el cargamento a un grupo narco de ahí, por eso le introdujeron este veneno. Entonces yo me inclino por la hipótesis que sostiene que lo que pasó acá fue que fracasó un plan para probar la eficacia de una droga nueva que combina clorhidrato de cocaína con un derivado del opio. Esas drogas, que muchas veces no es la primera vez que ocurre esto, es decir, que se combinan estas drogas, necesitan de un nivel de precisión a la hora de la administración de las dosis. Es decir, vos no podés poner la cantidad de opioide que se te ocurre en una mezcla, porque lo que generas es un cóctel muy probablemente mortal. Ante una situación tan sorpresiva como fatal, todavía quedan dudas acerca de qué fue lo que motivó a que se vendiera droga envenenada. ¿Se trató de una disputa entre bandas de narcos? ¿O bien estaban probando un nuevo tipo de droga y existió negligencia al mezclar las sustancias? Mónica, las hipótesis aquí las acabamos de escuchar. Por un lado está lo de la guerra de bandas. Vos, sin embargo, considerabas que en general el narco no quiere matar a nadie, prefiere seguir vendiendo. Por supuesto, y que acá hay actores relevantes que regulan el mercado. Es decir, si vos sacás la cuenta, no sé cuánto será, y además no me gusta dar cifras, pero Capital Federal, un día de venta son 3 turnos rotativos de las bandas, son 1,5 millones de pesos. Multiplicarlo por los otros días de la semana. ¿En dónde? En una parada, en un bunker, en una esquina. En una esquina de 1,5 millones de pesos. Exacto. Por eso siempre insisto con el abordaje complejo y el abordaje territorial, la importancia. Ahora, hablaron de venganza entre bandas o algo por el estilo, pero en general eso es a tiros más que de esta forma, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O vos le das algún crédito? Depende. Cuando llegan a ser a tiros, como puede ser el ejemplo de Rosario, es la demostración más acabada de que no hay policía. Si hay policía, aunque esa policía omita, encubra, participe, cobre, ¿sí? Regule el territorio para perseguir una banda sí, a la otra banda no. En realidad a la policía no le conviene tener un montón de homicidios. Por ejemplo, en Capital Federal hay mucho homicidio, te lo podría decir, de los turnos en los que trabajo. Que son peleas entre bandas por la zona. Sí, claro, que están disputando territorio. Y era raro porque antes la Policía Metropolitana lo controlaba. Pensemos en Puerta 8, lo que me acabas de decir. ¿Vos volviste a ver otro episodio como el de Puerta 8 en la zona de 3 de febrero San Martín? No. ¿Y vos quién te crees que calmó eso? Supongo que ¿quién lo calmó? ¿Una causa causa judicial? No. No, ¿quién? Que no. A mí me parece que los propios narcos, entre otras cosas, no quieren muertos, como dijiste hace un ratito. Los propios narcos inteligentes, ¿con quién? No quieren muertes porque no les conviene. Y no les conviene. A un sector de la policía. Porque venden menos. Bueno, sí, por supuesto, en complicidad. ¿Crees que esto fue un intento de meter una nueva droga? Que en Estados Unidos está muy fuerte el fentanilo combinado con cocaína. Es un crecimiento tremendo. Bueno, a ver, los mercados cambian permanentemente, cambian permanentemente las sustancias. ¿En tus causas viste fentanilo alguna vez o esto es muy nuevo? No, lo último grande que me acuerdo fue el famoso tema de los precursores químicos con México y la rápida respuesta política de resolverlo administrativamente. Pero acá vuelvo a insistir. Está bien, van a estos barrios, compran, hacen filas, compran. ¿Dónde está toda esta plata? ¿Dónde termina esta plata? Porque digo, o caen siempre perejiles y el 80% de las estadísticas
a ver, no cambió demasiado del Seguro gobierno que anterior a este gobierno. Te diría que es muy poco, pero vos tenés que la mayoría es tenencia para consumo personal y pequeño comercio. Sí. Tampoco tenés buenas políticas coordinadas de persecución por parte del Ministerio Público Fiscal, públicas, quiero decir, ¿no? De las fiscalías en forma coordinada. Hay y la quien plata, dice que está en la investigación. Ahora vamos a eso también. Hay quien dice que la cocaína ya vino adulterada desde Colombia. ¿Te parece o te parece más bien que esto fue producto del fraccionamiento y de multiplicar la plata con lo que fuera? Eso en general se suele saber con tiempo, después de que en las causas, con tragedias como esta, te aporten prueba válida, escuchas, buenas tareas de inteligencia y el fiscal valore toda esa prueba que dirá si ya vino contaminada de los 3 países, claro, que digamos que se turnan, o se terminó, se contaminó aquí. Que quien domina toda esa zona que es el histórico. Es el histórico Mameluco Villalba. Y que hay escuchas en las que dicen, no, esta no la vendan porque esta es peligrosa. Pero bueno, habrá que ver la prueba real, si existe o no existe y todo eso. Los tribunales orales San Martín, que es la jurisdicción, sí, es la jurisdicción que le toca trabajar, se han cansado de condenar a Mameluco Villalba. Es como que te diga, bueno, ¿quién controla Cava? Sí, pero van a la cárcel y le encuentran 2 celulares o algo por el estilo. Exacto. En Cava siempre está Marcos, el hermano, y Dumbo. Sí. Después tenés Rosario, Alvarado y los monos. Ahora, la diferencia es que Mameluco Villalba, al igual que los monos o Alvarado, son narcotraficantes locales, de agenda local, y que esas causas avanzaron en mérito a la acción aislada de un fiscal, un policía, un juez, en forma aislada, no coordinada. Ahora, Marcos no es un jugador local. Hablaste del dinero. Sí. Para vos es una clave de... Absoluta. Absoluta. Es decir, ¿a dónde va el dinero? Que tu impresión es que va... por ejemplo, tenemos un caso en Santa Fe, el de Segovia, en el cual se vio que vivía de una manera descomunalmente lujosa. Para vos hay que mirar para ese lado, para todos los lados, a dónde va a parar el dinero. Lo amplío más. Una banda que investigó el fiscal Walter Rodríguez de la parte norte de Santa Fe descubrió, a ver, las personas que estaban involucradas vivían en unas casitas muy humildes. Ahora le descubrió 40 SAS, sociedades armadas. Dicen con que personas... el boom de la construcción en Santa Fe tuvo bastante que ver. ¿Y acá? En la Cava y en otros lugares... tenés que mirar concesionarias de autos, por eso digo, el control debe ser territorial y no dejar de lado las faltas que tienen estos barrios, porque vos tenés segunda y tercera generación de un gran trabajo de los curas, los distintos grupos religiosos, los clubes de barrio que tratan de colaborar con esos jóvenes que son contratados por pequeños narcos para ser de soldaditos, para usarlos para matar al de la banda rival, sí, por un par de zapatillas. Entonces, todo ese esfuerzo para que ese chico esté en el colegio, haga deporte, coma bien, es muy importante, y no poner todo el peso en la ley y en la justicia, porque cuando intervenimos nosotros... Ya pasó. Ya pasó. Mónica, gracias. A vos. Vamos a ver qué es Puerta 8. La noche del 1 de febrero de 2022, la droga envenenada que se distribuyó en Puerta 8 habría llegado desde un barrio cercano ubicado en San Martín,
llamado Villa 18, de acuerdo a lo que surge de la investigación policial. De hecho, el barrio Puerta 8 venía siendo escenario de compra y venta de estupefacientes de manera cotidiana. El tema de la seguridad, ¿se cuidan entre ustedes? Entre nosotros, sí. La verdad que sí, nos cuidamos entre todos los vecinos. Siempre por los niños, más que nada. Puerta 8 se trata de una barriada de la zona oeste del Gran Buenos Aires, nacida a principios de los años 80, que actualmente presenta unas 200 casitas de ladrillo, material y chapa. Sus difusas fronteras están demarcadas por el cruce de la Ruta 8 y el Camino del Buen Aire, un frigorífico, el Arroyo Morón, y a poco más de 2 kilómetros, los basurales del Seamse. Es habitual que durante las descargas de basura se mueva por la zona una gran cantidad de gente, y esa circulación de personas es aprovechada para la venta de estupefacientes. ¿Te sorprendió esto que pasó o era algo previsible? No, no sorprende, siempre fue así, pero más tranquilo. Ahora ya no se pudo sostener esto y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Hoy se escandalizan un montón de personas por esto de la cocaína adulterada, cuando sabemos que esto sucede todo el tiempo y las personas más altas, de los estratos más altos y con más poder, lo saben. Después de la fatal intoxicación masiva de principios de 2022, Puerta 8 pasó a estar de la noche a la mañana en todos los noticieros. ¿Por qué la investigación apuntó y puso el foco en Puerta 8? Lucas, vos comprabas en Puerta 8. Hola, sí, buenos días. Sí, yo compraba en Puerta 8 antes, cuando yo andaba en consumo. Sí. Hoy soy libre, todo eso. Ya son 3 años, pero sí, conozco Puerta 8. ¿Y por qué en Puerta? ¿Por qué comprabas ahí? Porque era las 24 horas. Era las 24 horas. Entonces era el lugar que vos sabías que iba y estaban. Ajá, entiendo. ¿Y qué es un kiosquito dentro de un pasillo? Sí, es un pasillo y es una casa. Ajá. Es una casa que vos entrabas y te esperaban en la puerta. Estaba ahí parado en la puerta, vos comprabas y te ibas. ¿Ya te conocían o no te conocían? Y te conocen porque uno va habitualmente, de nombre, nada más. No es que lo conocés del barrio, es que uno ya habitualmente va a ese lugar, entonces ya te conocen la cara. ¿Y si no vas a Puerta 8, vas a otro lugar similar o qué? Y he ido a muchos lugares. Puerta 8, 9 de julio, el 18, entiendo. Bajo Flores. Todo parecido. Todo igual. Todo igual. Toda la misma mecánica. Rubén, esencialmente vos también viviste esto y de alguna manera corriste peligro. Corrí peligro, yo, bueno, estuve, si bien gracias a Dios no la consumí ni nada, estuve cerca y gracias a lo que fue una desgracia, digamos, lo que vimos nosotros, lo que vimos de los chicos que fallecieron por esa droga adulterada. Es decir, vos viste a la mañana lo que estaba pasando, sí, y eso te salvó. Eso me salvó la vida, ajá, sí, porque estábamos en consumo, cuando veo todo lo que estaba pasando, bueno, decidí no seguir con eso. Y sí, porque te jugaste la vida. Nos jugamos la vida. Efectivamente. Tal cual. Ahora, la impresión de ustedes es que esto fue intencional o que fue un accidente. No, la intención, o sea, ya desde el momento de que vos estás vendiendo cocaína siempre es intencional. O sea, no te importa la vida del otro. O sea, no hay una buena o una mala intención cuando vende cocaína y sabe que se están matando a los pibes. Así que para mí es intencional totalmente. Ajá. O sea, que vos decís, ya saben que venden veneno. A veces con una porquería más y a veces con una porquería menos. Ya saben. Todos saben, o sea, por eso. Ya para mí no existe la intencionalidad de no, mira, vamos a cuidar a los pibes porque le estoy vendiendo droga con o sin veneno. No, le están vendiendo droga y lo están matando igual. ¿Y vos viviste cuando viste esto? Yo ayudo en casa de contención. Sí. Y cuando nosotros vimos todo esto, automáticamente con mi compañero Diego Corbalán fuimos al hospital ahí en Hurlingham a brindar la ayuda a los familiares. Sí. Tengo conocidos del barrio que han sufrido esta tragedia, que se pudieron salvar, y otros que no, que murieron. Chicos conocidos de barrios vecinos también,
que lamentablemente también perdieron la vida a causa de esto. Y sí, es algo que afectó a un familiar muy cercano mío, que la verdad que asusta. Asusta porque es como que fue muy... Ahora una cosa que nosotros percibimos aquí en el programa es que fuimos a buscar a algunos de los que estuvieron hospitalizados y todos han vuelto al consumo, o la mayoría ha vuelto al consumo. ¿Tan difícil es? Es difícil. Es difícil porque, primero, que estamos estigmatizados de vivir en un barrio humilde y nos hacen creer y nos creemos de que es la vida que tenemos, cuando en realidad no. O sea, vos tenés otra salida, como dijo Luca, cuando pasó todo esto y se armó la revolución que se armó, muchos hemos llegado a lugares donde pedían ayuda, muchos quizá han decidido cambiar. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos, ahí donde nosotros estamos, en el grupo donde nosotros estamos, que se llama el grupo de contención. Casa de Contención, ahí han llegado familiares que vieron la muerte en sus primos, amigos, entonces llegaron con ese miedo. Bueno, yo me salvé, no me tocó, hoy busco ayuda y sanaron. O sea, hay posibilidades. O sea, fue un impacto, digamos, que vieron la muerte ahí cerquita y dijeron, tenemos que cambiar esto. Tal cual. Y han cambiado, se puede, hay otra vida. Que no nos hagan creer de que es solo el camino. La delincuencia, la drogadicción, nada, eso es una mentira, se puede. ¿Y los familiares? Los familiares, como dice mi compañero, se asustaron, y muchos que tienen hijos, sobrinos que consumen, se acercaron hacia nosotros y pidieron ayuda. Bueno, nosotros los ayudamos y algunos salieron y, como dice usted, otros lamentablemente no se dan cuenta, ¿viste? Que tienen un problema, ¿viste? Se asustan 2 o 3 días y después al otro día ya están volviendo a consumir. Es que también otra cosa que hay es que me dicen que vuelven a vender en Puerta 8, que es, digamos, pararon un poquitito y después como que volvió todo. ¿Es así, te parece, Rubén? A nosotros lo que vemos es algo cíclico. O sea, nosotros obviamente no somos la justicia, sí somos los pibes que anduvimos en la calle y que bebemos, vivimos. Bueno, ya eso depende de la justicia. Esa es tu historia personal. Esa es mi historia personal. O sea, yo he visto algo cíclico que vuelve a suceder, que vuelve a pasar. Ojalá la justicia se dedique a lo que es eso, porque están matando a los pibes, se están muriendo literal. Y no se dan cuenta. Hoy contamos nosotros con un hogar, un espacio, pero los pibes no lo saben, no lo saben. Si no pasa, el ejemplo más claro, bueno, fue Puerta 8, pero existen miles de barrios en el conurbano, en Capital mismo, donde los pibes se mueren en la calle y nadie hace nada. Entonces, bueno, ojalá la justicia pueda revisar eso. ¿Y cómo se sale? Pidiendo ayuda. Primero pidiendo ayuda, dándose cuenta que uno tiene un problema. Cuando vos te aceptás que tenés un problema y que no podés solo, tenés que pedir ayuda a gente que sabe. Que sabe. En nuestro caso, tenemos la experiencia vivida y nos capacitamos. Entonces, sabemos cómo ayudar, cómo acompañar, contener a esa persona, a esa mujer. Entonces, hay que ayudarlo y hay que contenerlo mucho, ¿viste? No prejuzgarlo, no enojándose, porque es difícil, pero no es imposible. Yo ya son 3 años que ya he dejado todo. Pero, como le digo, es difícil, pero se puede. ¿Vos 7 meses? Sí, 7 meses. 7 meses y el mensaje es que hay que ser valiente. O sea, la valentía en el barrio... 20 años consumiste. 20 años. Sí, la valentía no, en el barrio sabe lo que es, che, dale, ponete un revólver en la cintura, che, vamos a... Eso no es ser valiente. Valiente es aquel que asume la responsabilidad de decir, yo tengo un problema, yo soy adicto y quiero sanarme. Yo hoy estoy después de 20 años terminando mi secundario, gracias a Dios tengo mi trabajo, recuperé mi familia, o sea, hay una salida. ¿Sí? La constancia, la gana de estar sano. Yo ni sabía de que podía
entender unas palabras en el colegio y hoy las entiendo, tengo capacidad de comprensión. Bueno, nada, la droga te lleva a la oscuridad, al encierro, no te lleva más que a eso, a la delincuencia, a matarte, no tenés otra. ¿Y vos? Yo ya son 3 años y 2 meses que dejé el consumo. Estaba mal y mis padres tomaron una gran decisión de llevarme a internar. Y como digo, fue difícil el camino, pero... Para las familias es difícil además convencer, ¿no? Yo creo... llevarte a un centro de contención, a un tratamiento, a lo que fuera. No es fácil. Yo, de mi parte, uno enferma a la familia también. Es verdad. Porque es como que naturaliza, ¿viste? El consumo. ¿Viste? Mis hijos es esto, o tal persona, mi familiar es esto, y bueno, ¿viste? Uno también contamina a la familia, ¿viste? Y no es solamente que uno se daña a sí mismo, sino que también daña a su entorno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un centro de contención? Hablamos de un lugar donde hay una familia, donde todos entramos de la misma manera, con vergüenza, porque en estos 20 años de consumo lo mío fue todo a escondida. Yo era una persona normal, entre comillas, yo iba a trabajar de lunes a viernes, se naturalizaba que yo los sábados tome alcohol, después vivía encerrado en un baño consumiendo cocaína hasta que todo el mundo se iba a dormir, yo tengo hijos. O sea, y acá encontramos un lugar donde hay gente capacitada, donde te brindan un abrazo, donde te hacen entender de que sí hay una vida después de la cocaína. Hablamos de un lugar donde si vos por ahí tenés ganas de recaer porque la adicción lo que es problema, y cuando tenés un pequeño problema creés de que el lugar y la salida de nuevo a la cocaína, no, estamos hablando de gente que está capacitada y que te respalda. ¿Dónde es el centro de contención, pese a que lo ponemos nosotros en el programa? Esto es en Hurlingham, sí. Es casa de contención, es O'Higgins, al 787, y bueno, ahí también tenemos el Facebook, que es Casa de Contención Hurlingham, ahí se pueden contactar con nosotros, y bueno, ya como dijo mi compañero, le damos están las puertas abiertas para todos, para todo, mujeres, hombres, todas clases de adicciones, no solamente cocaína, cigarrillo, el juego, también ayudamos a la familia, ¿viste? A que puedan cómo manejar el tema con sus familias, ¿viste? Pero la verdad que se puede, como dice mi compañero, ya son muchos chicos que vienen, muchas familias que se acercaron y vamos creciendo, gracias a Dios estamos creciendo y bueno, vamos por más. Ustedes son sobrevivientes, porque eso es la definición que hay, que son sobrevivientes de puerta 8 y una demostración de que se puede. Ahí están los teléfonos. Enseguida volvemos con ¿qué es el fentanilo? Y aquella mañana que nos despertamos con muertes y más muertes y con chicos y gente internada, nadie sabía de qué estábamos hablando. Nadie tenía una clave. Por suerte se encontró el antídoto rápidamente y eso evitó una masacre. Hubiéramos tenido centenares de muertos, muchos más muertos. De esto vamos a hablar, el fentanilo. ¿Qué es? En los últimos años, las muertes por sobredosis vinculadas al fentanilo vienen encendiendo las alarmas en nuestro continente, principalmente a partir de la expansión de su consumo en el mercado estadounidense, donde se considera a esta droga como causante de un problema grave de salud pública. Ahora esta amenaza está ganando terreno en Latinoamérica y nuestro país también está en jaque, como quedó demostrado con el fatídico caso de Puerta 8, que dio pie a diversos operativos antidroga en el conurbano bonaerense vinculados a la comercialización de esta sustancia. Fentanilo ya está en el país. Fentanilo es una sustancia de comercialización exclusivamente hospitalaria, sanatorial, se vende para hacer anestesias, no se puede comprar en una farmacia de barrio, no se vende, ni se vende con receta. Hay un fentanilo que en Estados Unidos se utiliza mucho y que hace 3 años Estados Unidos declaró la emergencia sanitaria por este fentanilo
porque tuvo 70.000 muertos en un año. El fentanilo es un potente opioide sintético considerado como uno de los medicamentos más eficaces para controlar el dolor agudo, especialmente después de una intervención quirúrgica. Pero lejos de su uso médico, puede provocar fallas en la capacidad respiratoria y reducir el grado de conciencia del consumidor. Existe un antecedente cercano en cuanto a la utilización de fentanilo para cortar cocaína en nuestro país, que es el caso del enfermero Rubén, quien fue descubierto en 2018 robando esta droga del Hospital Juan Fernández. El fentanilo es un sintetizado derivado del opio que genera 20 veces más adicciones que otras sustancias pesadas, como por ejemplo la morfina o la heroína. En el caso que estamos indagando, precisamente ha sido utilizado el fentanilo como sustancia de corte para el clorhidrato de cocaína. De acuerdo a lo que hemos podido indagar, fue un enfermero infiel el que sustrajo las dosis de fentanilo de la zona de cuidados intensivos. Otra enfermera fue la que denunció la falta y de esta manera se puso en marcha la investigación. Según datos proporcionados por la cadena BBC, 1 kilo de fentanilo cuesta unos $5.000 en China y puede generar 1.5 millones en ganancias al venderse ilegalmente en Estados Unidos. Digamos que hay países que tienen mucho problema con el fentanilo, que también es en polvo, viene en polvo. Muchos dicen que se comercializa a través de China o de la India, que son dos grandes productores de medicamentos, y que con eso utilizan para adulterar o la cocaína o para adulterar la heroína en Estados Unidos. A su vez, se estima que más de 1,2 millones de estadounidenses perderán su vida por sobredosis de opioides para 2029, según la revista médica The Lancet. Ante este cuadro de situación, estamos frente a la expansión descontrolada de una superdroga mucho más masiva y potencialmente mortal que la heroína. Difícil de pronunciar, es licenciado en psicología y presidente de la Asociación de Reducción de Daños. Estamos ante una tentativa de meter el fentanilo en la Argentina. ¿Fue una casualidad? ¿Cuál es tu mirada? No, a nosotros particularmente las asociaciones de reducción de daños de Latinoamérica no nos sorprende. ¿No lo sorprende? No nos sorprende, se viene haciendo un proceso que va en forma descendiente, en forma territorial, que fue apareciendo en distintos países hasta llegar a Argentina, de norte a sur. Esto empezó con la crisis de los opiáceos. Porque se ve mucho en Estados Unidos. Tal cual, tal cual. Esto empieza con la crisis de los opiáceos en Estados Unidos y las asociaciones de reducción de daños. ¿Qué es la crisis de la...? Bueno, esta crisis de grandes cantidades de muerte que se produce por consumo de fentanilo en Estados Unidos, creo que fue el año pasado o el anteaño. Y paulatinamente a partir de ahí venimos viendo las asociaciones de reducción de daños que hacemos análisis de sustancias en distintos eventos y en distintas circunstancias. Lo que venimos encontrando es adulteraciones con este tipo de sustancias en cocaína, en ketamina o en otro tipo de sustancias que se utilizan dentro de lo que es el marco de las sustancias ilegalizadas. Entonces lo que sucede aquí es que se pasa al mercado clandestino una sustancia que es de uso médico. Ajá. ¿Y cuál es la intención? Porque es más fuerte, produce... Nunca se deja de experimentar, de tratar de maximizar las ganancias en cuanto a los consumos de sustancias y modificar un poco los efectos, en algo que podría llamarse la cosmética de las drogas. Pasa con las sustancias legales, también pasa con las sustancias ilegalizadas. Así como tenemos dentro del ámbito de la medicina todo lo que tiene que ver con la cosmética de las nuevas drogas que se utilizan para pequeños retoques que tienen que ver con los humores, también tenemos una cosmética dentro de lo que es las sustancias ilegalizadas, que se trata de o maximizar las ganancias por un lado o con menores cantidades de sustancia producir efectos más importantes. O sea que hay como una intencionalidad de que, digamos, te haga más efecto. Sí, más efecto u otro efecto. Ajá, ¿sí? Al mismo tiempo que también en este caso podría llegar a ser más adictiva la cocaína. Ah, sí.
porque los opiáceos claramente son una sustancia que tiene un poder alto en términos adictivos. O sea que puede ser una pandemia fuerte. A ver, está instalado el consumo de drogas en todos los países del mundo, con lo cual hablar de pandemia es una realidad. El consumo de drogas ilegalizadas y de drogas legales pasadas al circuito de ilegalidad es un fenómeno que ya tiene muchos años, empeorando paulatinamente año tras año, marcando récord, pero es algo que está absolutamente instalado. ¿Y lo ves más mortal? El problema es cuando se utilizan este tipo de sustancias que son más peligrosas en el sentido de que para la dosis efectiva y la dosis mortal es muy finito el lapso. Entiendo. Entonces, es muy difícil graduar una droga con tanto poder como es el fentanilo o estos opiáceos de última generación, entre los cuales, entre la dosis efectiva y la dosis mortal, hay muy poquititos gramos. El fiscal que tiene esta causa dice que ya venía con el fentanilo, la droga, desde Colombia. No tengo datos como para poder aportar en ese sentido. Pero has escuchado de que ya en otros lados empieza a hacerse la mezcla. Como te decía hace un rato, se está encontrando en las asociaciones de reducción de daños y en los controles y en los testeos que se hacen de sustancias en las organizaciones de reducción de daños de Latinoamérica, se está encontrando fentanilo o derivados opiáceos de este tipo en distintas sustancias que se consumen en el mercado ilegal. ¿Y cómo se reduce el daño en este caso? Bueno, en principio, el problema que nosotros tenemos es la ilegalidad de todas estas sustancias. Claro. Entonces, en el mercado de la ilegalidad es muy difícil reducir daños. ¿Se puede hacer? Sí. Nosotros en la Argentina estamos en el peor de los escenarios para hacerlo, porque incluso las herramientas que hoy la tecnología nos permite, como es el caso de los testeos y este tipo de cuestiones, están prohibidos. Entonces, nosotros, las asociaciones que hacemos este tipo de cuestiones, estamos además en riesgo de ser perseguidos por la ley penal. Es decir, que el Estado no percibe el peligro de que haya 100.000 muertos como en Estados Unidos. Nosotros tenemos un gravísimo problema que la Asociación de Reducción de Daño de la Argentina viene denunciando desde sus inicios y fue motivo por el cual la creamos, que es la ley de drogas que tenemos. Nosotros tenemos la 23737, que es la ley más prohibicionista y abstencionista de la región, que no solo penaliza la tenencia para consumo personal, con lo cual persigue usuarios de drogas, sino que además persigue también a las personas que nos dedicamos a ejercer medidas sanitarias como son los testeos de sustancias. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. No tenemos homicidas. Murieron 24 jóvenes y no tenemos a los asesinos, a los que metieron esto. Y para colmo, como acabamos de escuchar, tenemos el peligro de la mezcla de una nueva droga con muchos más muertos. El Estado tiene que tener una política, no puede mirar para otro lado. Hasta la próxima.